tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video en A2C, todo sobre ingeniería. En esta ocasión resolveremos o encontraremos lo que será una raíz aplicando métodos numéricos. Vamos a trabajar con una función. Tenemos una función la cual tiene raíces. Recordamos que una raíz es la solución a una ecuación o un cruce por cero de forma gráfica. Vamos a aplicar distintos métodos, por lo tanto vamos a establecer lo que sería un rango de búsqueda. ¿Qué es lo mejor que podemos realizar para encontrar esas raíces? Pues podemos graficar lo que sería esa expresión. Yo voy a utilizar el software de MATLAB para graficar la función y encontrar o identificar los cruces por cero para tener un rango de búsqueda dependiendo del método que vayamos a aplicar. En este caso no me voy a detener tanto en la parte del código para graficar, solamente en visualizar tal información. Ok, entonces voy a escribir mi función. Tengo que y es igual a, la declaro como función. Tengo entonces menos 0.5 x cuadrada más 2.5x más 4.5. Esa es mi función. Ya la reconoce como tal y la voy a graficar. Zplot, mi función y. Me arroja una gráfica y para verlo más claro voy a activar la cuadrícula. De tal forma que podemos identificar los cruces por cero. Vemos de acuerdo a los límites que tiene esta gráfica. Tenemos aquí un cruce por cero, que sería una raíz. Esta raíz sería negativa porque está del 0 a la izquierda. Y el siguiente cruce por cero sobre el eje X viene más adelante, después del 6. Entonces podemos encontrar una raíz negativa y una raíz positiva. Vamos a aplicar un método numérico para encontrar una raíz. Muy bien. Resolveremos ahora nuestra función para encontrar sus raíces utilizando el método de Newton-Raphson. El Newton-Raphson, al igual que el método de la secante, también es un método abierto. ¿Por qué método abierto? Porque no requerimos un rango de búsqueda, no requerimos establecer límites sobre los cuales vamos a encontrar la raíz. En este método no requerimos establecer ese parámetro, por lo tanto es un método abierto. Vamos a trabajar con la función que de forma gráfica observamos los cruces por cero que nos indican que hay raíces. Aquí tenemos un cruce por cero que sería una raíz negativa en menos 1 y tantos, y también una raíz positiva en 6 punto y tantos. Entonces vamos a tratar de encontrar la raíz utilizando este método. Este método, para aplicarlo, observamos la fórmula. Podemos establecer una tablita, al igual que los métodos anteriores, donde vamos a tener la iteración. Vamos a tener x y menos 1, f de x y menos 1 y f' de x y menos 1. Y finalmente el valor que nos interesa, o la raíz, que sería nuestra aproximación. Ok. Observamos que en la fórmula tenemos f' de x. F' de x, si recordamos conceptos
previos, f' es una derivada. Entonces este método de Newton-Raphson requiere la derivada. ¿Cuál derivada? La derivada de nuestra función. Si nuestra función es menos 0.5x cuadrada más 2.5 más 4.5, su derivada, o f' de x, sería, tendríamos 2 por 0.5, nos queda 1, nos quedaría menos x, derivamos y nos queda más 2.5, de tal forma que esta sería nuestra derivada, nuestra función de derivada, menos x más 2.5. Ok, observamos que la iteración en la que vamos sería xy, nuestra aproximación. Entonces, para poder aplicar necesitamos cualquier valor previo. Ese valor nosotros lo vamos a suponer, lo vamos a poner, que sería la iteración 0. Por ejemplo, podremos decir que f de xy en nuestra iteración 0, cualquier número, voy a poner, por ejemplo, el 10. Voy a poner el 10. Ese fue de mi iteración 0. Por lo tanto, para mi iteración 1, ¿cuál sería el valor f de xy menos 1? Si estoy en x1, 1 menos 1 sería el 0. Entonces mi valor de xy sería el 10. Ok. Entonces, mi función evaluada en 10, ¿cuál sería? Mi función es la función original. Evaluaríamos entonces menos 0.5 por 10 al cuadrado más 2.5 por 10 más 4.5. Si evaluamos la función, nos da menos 20.5. Ok, ahora vamos a realizar la derivada. La función evaluada en la derivada. Entonces, evaluando en la derivada, tendríamos menos 10 más 2.5. Entonces, nuestra aproximación xy menos 1 evaluada en la función de la derivada nos quedaría menos 7.5. De tal forma que ya tenemos los parámetros para realizar nuestra aproximación. Entonces tendríamos que nuestra aproximación sería xy menos 1 sería el 10 menos 20.5, que corresponde a la función evaluada en xy menos 1, entre f', que sería la función evaluada en la derivada, entre menos 7.5. Resolvemos, tendríamos 10 menos 20.5 entre menos 7.5. Tendríamos un valor o una aproximación de 7.266. Ok, de tal forma que ya encontramos nuestra primera aproximación utilizando el método de Newton-Raphson. Para nuestra siguiente aproximación, ahora vamos en x2. x2 necesitamos sustituir los valores. Para eso necesitamos x y menos 1. Si estamos en x2, sería 2 menos 1, nos queda 1. Entonces, x1, ¿cuánto nos dio de valor? 7.26. Entonces aquí tendríamos 7.26. Ahora, la función evaluada en este valor, en 7.266. Si evaluamos, ahora hay que poner aquí ese valor, 7.266, nos da un valor de menos 3.7323. Y ahora evaluando 7.266 en nuestra derivada, 7.266, tendríamos menos 4.766.
En lugar de poner x, pongo 7.266 más 2.5, que será mi función de la derivada, y obtenemos menos 4.766. Ahora sí tenemos los valores para poder calcular esa derivada. Tal forma que sustituimos y tendríamos 7.26 menos 3.7323 entre menos 4.766. De tal forma que resolvemos y tenemos 6.4828. 6.4828. Vamos a nuestra x3. Para x3 requerimos el valor de x2. En x2 nos dio 6.48. 6.4828. Ahora vamos a evaluar 6.4828 en nuestra función original. Borramos para sustituir 6.4828. 6.4828. Resolvemos y nos da un valor de menos 0.3063. Ahora vamos a evaluar la derivada. En la derivada tendríamos menos 6.4828, lo que resolviendo nos daría un valor de menos 3.9828. Sí, de tal forma que ahora con esos valores vamos a encontrar nuestra x3, nuestra aproximación número 3. Tendríamos 6.4828 menos 0.3063 entre menos 3.9828. Tal forma que esa aproximación nos daría un valor de 6.40589. Le estoy poniendo más decimales. Ok, entonces vamos en nuestra iteración número 4. Para nuestra iteración número 4 requerimos el valor de x3, que x3 nos dio 6.40589. 6.40589. Ahora evaluamos este valor en nuestra función. Ahora colocamos ese valor en nuestra función, de tal forma que si resolvemos nos da menos 0.00298. Mientras que si este valor lo sustituimos en la derivada, tendríamos menos 6.40589. Tendríamos un valor de menos 3.9058. De tal forma que con esos valores podríamos calcular la derivada, nuestra aproximación. Tendríamos entonces 6.40589, que sería x y menos 1, menos 0.00298 entre menos 3.9058. Tal forma que sustituyendo tenemos un valor de
6.405127. Vamos a hacer una iteración más. Entonces nuestra iteración número 5, para x5 requerimos x4. x4 vale 6.405127. Este valor lo sustituimos en nuestra f de x, nuestra función, que sería 6.405127 al cuadrado por menos 0.5 más 2.5 por 6.405127 más 4.5, lo que nos da un valor de menos 8.44 por 10 a la menos 6. Ya nos da un valor muy pequeño. Y ahora evaluamos nuestro valor de x4 en nuestra función de derivada. Entonces tendríamos 6.405127 menos 6.405127 más 2.5, lo que nos da como resultado menos 3.9051. Entonces con esos valores vamos a calcular nuestra aproximación. Nuestra aproximación 5 entonces nos quedaría como 6.405127 menos 8.44 por 10 a la menos 6 entre menos 3.9051. Resolvemos y nos daría 6.405124. Ok, vamos a detener las iteraciones hasta ahí. Recordamos que nosotros detenemos las iteraciones si se nos especifica el número de iteraciones que se van a realizar. Nos especifica 10, 100, 20, etcétera, o a partir del error porcentual. En este caso vamos a calcular el error porcentual para determinar qué error es el que manejamos hasta nuestra iteración número 5. Recordamos entonces que el error porcentual sería valor nuevo menos valor anterior sobre valor nuevo, todo esto en absoluto, por 100. Tal forma que tendríamos para el primero 7.266 menos 10 entre 7.266, todo esto por 100, lo que tendríamos un error de 7.266 menos 10 entre 7.266 por 100, un error del 37.62%. Para el siguiente tendríamos entonces el valor nuevo, que sería 6.4828 menos el valor anterior 7.266 entre valor nuevo por 100, de tal forma que sería 6.4828 menos 7.266 entre 6.4828 por 100, un error del 12.08%. El siguiente tendríamos $6.40589 menos 6.4828 entre 6.40589. Resolvemos 6.40589 menos 6.4828, 40589 por 100, lo que nos da un error de 1.2%. Continuamos y en la siguiente iteración el error sería de 6.405127 menos 6.40589 entre 6.405127, todo eso por 100.
Entonces 6.405127 menos 6.4058.9 entre 6.405127, todo esto por 100, lo que nos da un error de 0.0119%. Y finalmente en la iteración que nos quedamos tendríamos 6.405124 menos 6.405127 entre 6.405124. Resolvemos 6.405124 menos 6.405127 entre 6.405124 por 100, lo que nos da un error ya mucho más pequeño de 46.83 por 10 a la menos 6, o lo que sería lo mismo, un error de 0.000046%. Entonces, hasta esa iteración fue el error que calculamos. Este método, recordamos, es un método abierto que nos permite calcular o determinar la raíz de nuestra función, cualquier raíz, tanto negativa como positiva. Yo desarrollé este código en este método en MATLAB para realizar todo esto de forma automatizada. Aquí ya lo tengo cargado, de tal forma que con los mismos parámetros ejecutamos y observamos que en 5 iteraciones el error ya es menor al 0.001%, que son prácticamente las iteraciones que nosotros realizamos. De tal forma que podemos corroborar que efectivamente encontramos la raíz en 6.4051. 6.4051. Esta sería nuestra raíz con las que nos quedaríamos, nuestro último valor. Si nosotros cambiáramos nuestro valor y en lugar de 10 pusiéramos 0, por ejemplo, ejecutamos. Ahora tardamos 5 iteraciones, pero la raíz que encontramos es la negativa. De igual forma, si pongo, por ejemplo, menos 3, ejecutamos, y ahora en 5 iteraciones también la raíz negativa. Si cambio este valor y lo pongo en positivo, ahora en 3, vamos a encontrar ahora la raíz positiva en 7 iteraciones. Entonces, este primer valor, nuestra primera iteración, nuestra x0, puede ser cualquier valor, y al ser un método abierto vamos a encontrar la raíz más cercana a este valor, ya sea que sea una raíz positiva o una raíz negativa. Para este método de Newton-Raphson requerimos la derivada de nuestra función. Colocamos la evaluación tanto en la función original como en la derivada de nuestra función y aplicamos la operación, que es muy sencilla, y vamos obteniendo en este caso nuestra aproximación. Aquí realizamos 5 iteraciones y hasta donde nos quedamos encontramos que la raíz sería 6.405124, y ya el error es muy pequeño, manejándolo en un error porcentual. Te agradezco tu tiempo en este video, no olvides suscribirte, nos vemos en el siguiente.